Bienvenidos a esta primera lección de proyectos audiovisuales. El objetivo de esta lección es poder entender qué es un proyecto audiovisual, cómo nacen esos proyectos audiovisuales, cuál es su desarrollo y cuál será la finalidad de un proyecto audiovisual. Escalar un proyecto audiovisual es muy importante. Entender que las ideas originales o las ideas adaptadas permiten desarrollar toda esa mente creativa que nosotros podemos construir desde el audiovisual. Las ideas nos permiten construir el universo audiovisual, así que es muy importante delimitar e incluso escalar dichas ideas para poder desarrollar los proyectos audiovisuales. Para la realización de un proyecto audiovisual tenemos que tener en cuenta dos variables. Cuando manejamos el contenido audiovisual podemos dividirlo en ficción y no ficción. Entendiendo que la ficción es toda aquella que es construida por un autor, bien sea basándose en hechos de la vida cotidiana o tal vez por experiencias de otras personas. Dentro de la no ficción encontramos el documental, la crónica, el reportaje y la noticia. Dentro de la ficción podemos encontrar largometrajes bien sea de drama, terror, suspenso, ciencia ficción, entre otros géneros. Para llevar a cabo la realización de un proyecto audiovisual y que las piezas encajen a la perfección, es importante tener en cuenta algunos elementos. Contar con un buen guión es la esencia de un contenido audiovisual exitoso. Es la historia o el mensaje que queremos transmitir y para ello es imprescindible tener ese primer punto de partida. A partir de ese guión podremos confeccionar un guión gráfico o también llamado storyboard, que refleje de forma nítida a través de imágenes todas las ideas que tenemos en mente, con anotaciones explícitas y claras que nos sirvan de guía para la producción antes de filmar cualquier escena. Debemos tener en cuenta un buen plan de producción, para que al momento de rodar o producir sea efectivo y no conlleve pérdidas de tiempo innecesarias. Es importante planear al detalle un plan de producción donde quede específico dónde y cómo se va a grabar, quién debería actuar y qué material se va a utilizar. Además, también deberás tener en cuenta cómo resolver los posibles imprevistos que planteen las personas y los medios precisos para la realización y grabación de todos los contenidos. Delimitar una duración es importante y vital antes de empezar cualquier proyecto audiovisual. Tener en mente cuál va a ser su duración y en qué canal vas a proyectarlo. No es lo mismo realizar una película de 90 minutos que se va a proyectar en salas de cine que un corto de solo 10 minutos o tal vez un capítulo de una serie que se visiona a través de una plataforma multimedia. Ten en cuenta que dependiendo de la duración del contenido audiovisual que vayas a crear, también te podrás hacer a la idea del material necesario para la fase de grabación y edición. Otro de los elementos a tener en cuenta es saber qué recursos dispones. La base de toda producción es elaborar un plan de trabajo que delimite muy claramente los diferentes parámetros, desde los recursos técnicos y humanos hasta el casting, la caracterización de los personajes, la documentación requerida, los escenarios, la puesta en escena, el guión y por supuesto el presupuesto. Quien lleva a cabo la ejecución y desarrollo de la planificación de un proyecto audiovisual es el equipo de producción, cuya complejidad y envergadura dependerá del mismo proyecto. Siempre debemos cuidar al detalle la postproducción. La postproducción audiovisual consiste en editar el material de la grabación, añadiéndole sonido, voz en off, música, transiciones o efectos especiales. Llegado a este punto, es importante cuidar hasta el mínimo detalle de la postproducción, ya que el elemento que dotará de personalidad y le dará consistencia al contenido audiovisual que queremos crear. Al momento de construir un proyecto audiovisual debemos tener en cuenta la audiencia y entender que existe una segmentación de dicha audiencia. Entender la diferencia de edades y los tipos de público al que se puede dirigir un proyecto es vital para poder enfocarlo. Para solo tener un ejemplo, cuando se define un criterio como proyecto para niños de 3 a 12 años, no es una audiencia apropiada debido a que un niño de 3 años no necesariamente ve lo mismo que uno de 8 años. Estudiar a la competencia también abrirá nuevas perspectivas y diferentes caminos al momento de realizar un proyecto audiovisual. Es importante analizar los productos que tengan la misma línea y definir qué diferencia tiene el contenido que se está presentando a otro que puede existir ya. Es importante entender que hay que ver los medios y también dónde se va a desarrollar el proyecto audiovisual. Un ejemplo de esto es que si vamos a desarrollarlo en la televisión nacional o bien sea en los canales regionales, tenemos que ver el canal.
Al presentar el proyecto audiovisual, es clave entender los contenidos que se proyectan en el canal o en la plataforma y el estilo que se maneja desde todas sus perspectivas. Un proyecto audiovisual exige unas condiciones y unas reglas de participación. Por eso es primordial entender que una vez se postula un proyecto, se están aceptando las condiciones o reglas de juego. Hay que cerciorarse de entenderlas una por una y entender que aquellos compromisos que se desarrollen durante el contrato o la realización de un proyecto audiovisual deben ser sometidos y realizados a cabalidad. Hay que ser realista en el diseño de cronogramas y presupuesto. El cronograma y el presupuesto es vital en cualquier proyecto audiovisual y lo vamos a ir desarrollando en lecciones posteriores. El optimismo desmedido también puede costar mucho dinero. Así que el equipo debe ajustarse al tiempo, al dinero y al recurso humano que se tenga en un perfecto equilibrio con lo que se necesita. Es indispensable determinar lo más acertadamente posible los valores reales del proyecto y, en el caso del mercado de coproducción, los porcentajes previstos sin forzar los cálculos para obtener los mínimos y máximos de participación. La coproducción es que alguien va a otorgar algún tipo de bien o servicio o tal vez va a generar algún tipo de impacto dentro del presupuesto para el desarrollo del proyecto audiovisual. Es muy importante realizar una lista de chequeo de documentos a entregar. Frente a la presentación del proyecto habrá un listado específico de documentos a entregar. Tenerlos todos de manera organizada y con la antelación posible hará que esto no sea un obstáculo en el proyecto a presentar. Ahora, ¿cómo se ve un proyecto audiovisual? Un proyecto audiovisual es la suma de múltiples formatos, construcciones ya realizadas con anterioridad, que la mayoría de veces está compuesto por un título, un tema, un logline, una sinopsis, un tratamiento, un presupuesto y un cronograma. Existen distintos elementos que varían de una propuesta u otra, o tal vez nosotros vamos a desarrollar ciertos proyectos con algún tipo de extensión, bien sea un cortometraje, un mediometraje o un largometraje. Las reglas de juego son claras. Es importante tener una solidez y claridad al momento de presentar un proyecto audiovisual. Es por esto que se hace vital e importante que cada uno de los elementos sea revisado hasta 3 veces, el famoso triple check de los norteamericanos. Recuerden que cada uno de ustedes va a desarrollar potencialidades y fortalezas, así que continuemos este camino dentro de la escuela.